Elite Operators. La rama de operadores que responden directamente a las órdenes de los altos mandos de Rogue Tyrant. Aquellos encargados de asegurar el resultado más óptimo de las operaciones del Doctor y de acompañar cada paso que da Rogue Tyrant. Uno podría llegar a pensar que estos individuos son militares totalmente serios que concretarán todos los planes como si fueran una máquina. Pero la realidad es que aquellos individuos conocidos como la espada y el escudo de los ideales de Rogue Tyrant también son personas. Pese a que la poca información que hemos tenido hasta hace no mucho y el hecho de que dicha información esté tan dispersa en eventos, archivos, medallas y muebles, entre otras cosas, haya logrado mantener un aire de misterio respecto a esta rama. La verdad es que nos ha permitido conocer en mayor o menor medida a estos operadores mediante anécdotas y hábitos. Así que para que les sea más fácil conocerlos y quizás interesarse por estos peculiares individuos que acompañan al Doctor, hoy más que nunca traemos esta recopilación de 50 datos sobre los operadores de élite. Sin más que añadir, empezando por la recién salida Manta, que es conocida como una aguja dentro de Rogue Tyrant, debido a la mala impresión que dejan sus darts telepáticos junto con su habitual silencio, aunque también tiene a ciertos operadores que defienden su imagen por ella. Antes de que Elysion fuera el asistente y el segundo al mando de Manta, Radiant ocupaba ese lugar. Manta es la Elite Operator más alta de la que tenemos información, con 191 centímetros de altura. El segundo lugar está Ace, con 190 centímetros, y el tercer lugar están tanto Shard como Stone Age, con 180 centímetros. Posiblemente Misery rivalice en altura con los dos primeros, ya que en el manga de los Elite Operators, Scout hace un comentario sobre que un sofá es lo suficientemente largo como para que Misery estire sus piernas en él, pero a día de este video no tenemos su altura exacta. Manta tiene el hábito de usar sus darts para escuchar la cognición de sus colegas en lugar de sus propios oídos para escuchar sus palabras. A su vez tiene la maña de siempre estar al tanto de los últimos chismes de la nave. Tanto Kha'Zix como Manta saben lenguajes de señas. Esta última debido a que es muda de nacimiento. Pese a eso, Manta usa más sus darts para comunicarse. Por último, Manta es la operadora élite con más años de experiencia en combate, teniendo 70 años de experiencia. Abuelita, ven a mí, abuelita. Cambiando el enfoque a la segunda más reciente, Radiant, su nombre real es Serafina, nombre derivado de los ángeles Serafín. Guiándonos por su spy, Radiant tiene un posible tic nervioso o quizás un simple detalle curioso con su pelo. En muchos de los spies en los que está seria o preocupada, podemos ver cómo usa una de sus manos mecánicas para acariciar un mechón de su pelo, cosa que no vemos en sus spies de alegres. Radiant baja la intensidad de las luces del salón de los Elite Operators cada vez que los monta en él. Además, debido a que Zar nunca recuerda cómo ajustar el brillo de las lámparas, Radiant siempre tiene que ayudarlo en el proceso. Siguiendo con su comportamiento materno, normalmente Radiant es la encargada de llevar a sus compañeros borrachos hasta sus habitaciones, luego de una noche de fiesta, incluso suministrándoles parches para la resaca al próximo día. Por último, pese a que no sean visibles en ningún arte oficial, sabemos que los brazos mecánicos de Radiant tienen stickers pegados por los Montis en ellos. El departamento de ingeniería se encargó de reforzarlos para que no se despeguen y que fueran a prueba de agua. Cabe destacar que más de la mitad de los Elite Operators estuvieron presentes en la fundación de la rama. Después de su fundación se unieron Base, Cross Montis, Outcast, Mechanist, Touch, Charm y Stone Age. Los operadores de élite tienen su propio consejo, encargados de votar y opinar colectivamente como apoyo a las decisiones de Amilla. Cada Elite Operator tiene una pequeña llave fabricada por Logos, que les da acceso a su estación de trabajo, y que no se les puede ser robada a su portador. En consecuencia, Logos es el primero en enterarse cuando el portador de la llave
ya no pueda volver, y el encargado de ordenarle a la llave que se autodestruya. Y bueno, continuando con Logos, su nombre real es Aifanil, escrito en chino con el primer carácter de pesar o lamento, y el último carácter de así o tú. La verdad, no logramos encontrar un significado coherente entre el segundo y el tercer carácter. Logos es quien estableció los estándares y procedimientos para determinar la asimilación del GeneArts de un operador, valor usado para predecir el potencial del azar de un individuo y no su capacidad de actuar. También cabe destacar que es bastante hábil con los videojuegos. En el tercer evento del 1 de abril, Barrage Fortress, lo vemos quedar entre el top 9 y el top 5 del ranking, excluyendo nuestro posible puntaje, sacando Logos su mayor puntaje en el último escenario del evento, solo superado por los Clausur, Mizuki, Conviction y Kilara. A Logos le gusta probar sus ingeniosas maldiciones colocándolas como trampas en los archivos clasificados de Rose, en los inventos de Clausur o incluso dejando unas maldiciones como broma en los libros que Pete deja sobre el sofá, siendo esto referenciado en el manga no canon de uno de Rose Island. Y por último, antiguamente Logos usaba su TARS para modificar sus análisis médicos, con tal que otros pacientes pudieran recibir tratamiento primero. Pasando de un caster a otro, Pete conoce el método de casteo de la gran mayoría de tipos de ARS de los operadores de Rose Island, convirtiéndola en posiblemente la mejor instructora de ARS de la nave. Sabemos que la mayoría de los Elite Operators, si no es que todos, tienen apéndices directos. Algunos ejemplos que tenemos son Hibiscus con Toast, Gray con Mechanist y Lava con Pete. Continuando con Mechanist, antes de unirse a Rose Island, trabajando en la empresa Volvo Kochinsky, creó un núcleo de energía especial para ayudar a los pioneros a limpiar caminos. En su lugar, la empresa utilizó su gran invento en unas máquinas de palomitas, lo que provocó que renunciara ya que no tomaban en serio su trabajo. Al igual que Clausur, Mechanist tiene un cariño notable por sus creaciones, al punto de considerar el Structural Principal como su mejor amigo, colocando sobre él 20 programas defensivos en caso de que Clausur quiera entrometerse con él. Como buen ingeniero, la mesa de trabajo de Mechanist también le sirve como su cama. El latte de aceite de máquina preparado por Mechanist es real y no solo un mito. Por último, los Elite Operators tienen en su salón una mesa redonda en la que suelen jugar a los dados, en la cual muchas veces Mechanist sale victorioso, lo que hace a Stone Ace pensar si instaló alguna especie de mecanismo para hacer trampas. Siguiendo con Stone Ace, este era bastante malo tomando alcohol, lo que llevó a que una vez cayera dormido sobre la alfombra ilusoria diseñada por el departamento de ingeniería, luego de tomar junto a Ace y Outcast. Curiosamente, la operadora Upron, con quien se unió a la vez a Rose Island, le enseñó a mantenerse sobrio. La primera aparición de Stone Ace es en el evento de colaboración Operación Origin Dash, en el que aparece respondiendo una señal de peligro de Rose Island, siendo el único Elite Operator en salir en un evento de colaboración. Por último, Stone Ace tiende a distraerse ante la posibilidad de enfrentarse a enemigos poderosos, por lo que necesita un compañero serio como Sarn que lo mantenga en rumbo. Que ya que lo mencionamos en Bright the Eyes, podemos ver a Sarn con un celular con tapita de Rose, pese a que hemos visto a sus compañeros con tecnología más avanzada. Sumado al hecho de que necesita ayuda para ajustar las luces, saquen sus propias conclusiones. Al igual que Manta con Elysium, Toast tiene su propio traductor con el nombre de Operador Stopwatch, encargado de confirmar cosas que Toast deja sin decir explícitamente, ya que según él, entiende todas las palabras de Toast no expresa, pese a que esa nunca confirma ni niega sus interpretaciones. Curiosamente, una vez se ofreció como ayudante de Toast en una reunión de operadores de élite, pero fue regañado por Manta debido a sus malinterpretaciones, y desde entonces solo se queda a escuchar.
Siguiendo por la operadora de élite más joven, el nombre de la operadora Rosmontis guarda un parecido con el nombre científico del romero, Salvia rosmarinus, el cual es usado como alusión a la memoria y a la reminiscencia en varias obras de culto. Por ejemplo, la de Shakespeare. El cambio de rocío de mar a rocío de la montaña posiblemente se deba a las connotaciones del mar en tierra. El nombre real de la operadora Rosmontis es Narcisa, inspirado en el narciso, una flor asociada normalmente a nuevos inicios debido a su uso en festivales de primavera, o incluso asociadas a la muerte en sus variantes blancas. En conmemoración a la salida del programa de entrenamiento Ruptura Vectorial, con la simulación de Rosmontis, pusieron una máquina fotográfica con el estilo pixel art en ROSE. Por último, en el evento Roundtable, Ifrit menciona que dentro de 2 años podrá hacer su aplicación para convertirse en una Elite Operator. Gracias a esto podemos asumir que uno de los requisitos para el rango es la mayoría de edad, siendo Rosmontis una clara excepción que requirió de la votación del Consejo de Operadores de Élite para decidir si era apropiado que ocupara el puesto. De gato a gato, Ace fue recomendada para volverse una Elite Operator por Ace sin siquiera haber llegado a cumplir 1 año de su llegada a ROSE. El nombre real de Ace es Wu Chu Wan, que se traduce en algo parecido a una resplandeciente llama que les guarda. Una vez, luego de una típica noche de bebidas entre los operadores de élite, Blaze vomitó tanto que Misery tuvo que fregar el piso por 2 horas. En ese mismo incidente, Blaze descubrió que Scout es bastante hábil para mantenerse sobrio, para desgracia de Misery. Los trucos que hace Misery con sus dagas no tienen nada que ver con sus dagas, y simplemente nacieron de una apuesta entre Hourglass y él. Para finalizar, advierto que esta última sección contiene un poco de spoiler del destino de algunos operadores de élite, así que si prefieres evitarlo, salta el video a la próxima sección. Ahora sí, para recordar a los que ya no están con nosotros, al final del almacén de ROSE hay compartimientos especiales con los artefactos de los Elite Operators fallecidos, como por ejemplo la recámara de la pistola de Hourglass, que fue rescatada por Misery, o el escudo de Ace. Bigger se encarga de limpiar el escudo de Ace en el almacén una vez por semana. A su vez, Bigger es de los pocos operadores que levantaron, aunque sea levemente, el escudo de Ace por su cuenta. Hay un mueble en el set de estación de trabajo de Rose Island que nos habla de unos documentos con información sensible en una caja que solo podría ser abierta con las llaves de Ace y Hourglass. Desafortunadamente ya ha pasado mucho tiempo de la ruptura de esas llaves y no sabemos qué había dentro. Hourglass y Stone Ace demostraron ser comparables en el campo de tiro de Rose Island, pero desde el fallecimiento de Hourglass, Stone Ace dejó su arco y flechas de práctica en el salón de los Elite Operators en conmemoración a ella. En la estación de trabajo de Rose Island, la única luz que permanece a medianoche desde que Ace se fue es la luz de la lámpara de logo. Scout tendía a hacer grafitis en las paredes de Rose con la hidrograbadora. Después de todo, el agua no deja ningún rastro al secar. A su vez, Scout era el que se encargaba de acomodar las chaquetas tiradas por sus compañeros sobre la pared divisoria de la sala. Ahora, la que se encarga de esa área es Toast. Por último, Watch Smith es la Elite Operator de la cual más tiempo tardamos en ver su apariencia desde que se menciona por primera vez en la temática de muebles de la estación de trabajo de Rose Island, estrenada en el capítulo 6 hasta 2118 días después con el manga Elite Operator Departure. En segundo lugar está Raiden, que se menciona por primera vez en el capítulo 7,
llegando a 1665 días hasta su aparición en el evento de Stormhorde Protocol. Y en el tercer lugar Samantha, que comparte fecha de mención, pero solo llega a 1447 días hasta su aparición en el evento Babel, o 1343 días hasta la salida de la canción de los Elite Operators, en la cual solo vemos su espalda. Llegados a este punto, hay que remarcar que de los 15 operadores de élite, la raza que más predomina es Sarkaz, siendo 5 Sarkaz. La segunda raza más predominante es Frigida, con 3 operadores, y por último tanto Felin como Reverie con 2 operadores. Para finalizar el video con broche de oro, hablemos de uno de los datos más conocidos de los operadores de élite de forma general, pero con algunos pequeños detalles que quizás no son tan conocidos. Las carreras de silla de oficina organizadas por el operador Logos. Las eliminatorias se llevaron a cabo en el taller y la final en el campo de entrenamiento, el cual, cabe destacar, fue modificado la noche anterior por Logos y Mekanis para convertirlo en una pista de obstáculos con numerosas curvas. Y iniciar la carrera, Blaze fue la primera descalificada luego de quemar sus propias ruedas. Luego Mekanis, quien fue variado fuera de la pista en la primera curva en U por culpa de sus propios artefactos. Misery, vagando mentalmente, no logró evadir a tiempo y se llevó a Outcast junto con él. Ace, Scout y Logos, dando todo de sí, llegaron hasta la recta final, aunque solo Ace lograría darse cuenta a tiempo de que Amiya y Calci estaban llegando y que los espectadores, que estaban tan emocionados hace unos segundos, se callaron totalmente. Luego se coronó como el ganador del primer lugar a coste de recibir el primer regaño de Amiya como líder, supervisado por Calci, claramente. Y antes de que Scout pudiera desafiarlo otra vez, Logos jamás volvería a participar en estas competencias. En el evento contra Mekanis recibimos una medalla en la que vemos que, pese a la señal de advertencia de no hacer carreras en sillas de oficina en el campo de entrenamiento porque el piso está mojado, eso solo sirvió de incentivo para descubrir que el piso húmedo ayuda a alcanzar el deslizamiento óptimo. Incluso cientos de años en el futuro, la operadora Chen Zhenyu de Industrial Enfield insistió en reinstaurar esta tradición como una competencia mensual en el Dijian, de la cual sabemos que un par de operadores participan, manteniendo vivo, incluso lejos de Terra, el legado de los principales defensores de Rose Island. Y bueno, hasta aquí esta ronda de 50 curiosidades de los Elite Operators. Aunque la verdad es que esta no es la totalidad de datos y misterios que guarda esta agrupación. Así que puede que en un futuro volvamos a hablar de ellos. Hasta entonces, si te gustó el video, no dudes en compartir, darle like y suscribirte. Comenta qué te pareció o de qué te gustaría que habláramos en un futuro. También recuerda que si quieres puedes unirte a nuestro canal de Discord. Un tera saludo y hasta el siguiente video.